familiars que han viscut o van viure aquests fets i que també volen dir les seves vivències que els hi han explicat o no els hi han explicat i ho han descobert al llarg dels anys. Doncs, comencem? Puedo explicar, porque yo solo tenía 6 años y lo que recuerdo más es que una vez cuando sentíamos los aviones, nos metíamos, corríamos hacia los árboles que había debajo, al lado de la carretera, y nos poníamos debajo. Y cuando salíamos a la carretera, pues estaba llena de cadáveres porque los aviones los habían ametrallado. Y eso no se me quita de la visión siempre que recuerdo aquello. Y nada más, sé que íbamos caminando y corrimos para escondernos en los árboles, y en aquel momento ya pasaron los, no sé si coches o camiones o lo que era, de los que venían detrás, que decían que eran los moros, porque en aquella los soldados eran pues todos, casi todos moros. Y de allí ya no recuerdo nada más, porque ya nos volvimos para atrás, porque ya nos habían pasado ellos. Y claro, pues nada teníamos que hacer sino volver a nuestras casas. Así que es lo único que puedo explicar. Yo no hice ese camino, pero los familiares míos sí que lo hicieron. Venían de un pueblo de Andalucía, de la Sierra Sur de Sevilla, y ellos también hicieron ese camino. Todas las cosas que yo he visto ahí, las tengo en la memoria no por haberlas visto, sino porque mi madre siempre me lo contó. Que había visto mujeres que parían en la carretera, niños perdidos, que los aviones los bombardeaban de día y de noche, y los barcos desde la costa. Ellos hicieron un periplo, eran 12 personas y 2 niños pequeños. Ellos hicieron un periplo muy largo. Llegaron hasta Valencia, luego dice que estuvieron unos meses allá, y tal como iba avanzando la guerra, pues ellos iban viniendo hacia acá. Llegaron, no sé cómo, llegaron a La Garriga, estuvieron un tiempo en La Garriga, luego pasaron por Canfrán, que a mí la estación de Canfrán siempre me había sonado, ahora está muy al día, pero en aquel tiempo no, estuvo muy abandonada, y nadie hablaba de la estación de Canfrán. Ellos estuvieron en ese pueblo de Canfrán, y luego pasaron a la parte del Priorat, a la parte de Tarragona, y ahí terminaron la guerra terminó allá. A mis tíos, que eran jóvenes, todos se lo llevaron al frente, otro estuvo en un campo de concentración en Francia. Y bueno, yo todo esto que veo aquí siempre busco alguna foto, a ver si puedo encontrar a alguien de mi familia. Porque he ido a otros sitios que han hecho alguna exposición, y siempre busco a ver si veo gente de mi familia en ese camino y en esas fotos. Y bueno, es una memoria que voy transmitiendo a mis hijos y a mi nieto para que no se olviden. Y perdonad que me ponga de esto, pero en este momento no estoy en el mejor momento de mi vida y me emociono mucho. Gracias por... Una persona... Hola, bueno,
poso al públic perquè jo sóc una neta d'Àlex Bandà, o sigui, ara ja ho puc dir. La meva àvia tenia 9 anys quan va passar, que es deia Lola Cazorla Silva, i era del poble d'aquest senyor que acabo de conèixer, del Caucín. ¿Usted también? Y es muy bonito que pasen estas cosas, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo también me emocionaba mucho. Esto que decía usted de mujeres pariendo, mi abuela decía que la guerra, o sea, lo que ella vio, ¿no? Eran mujeres pariendo al lado de mujeres muertas. Y a mí esto siempre, esta imagen me impresionó mucho, ¿no? Además de muchos colchones, de mucha comida, de muchas cosas, ajuares tirados por el camino, ¿no? Y bueno, mi abuela hizo como 13 días caminando desde las montañas al mar, 13 días caminando con su hermana pequeña de 3 años a cuestas, sin su padre y sin su madre, con los tíos, con los primos, se perdió. O sea, todas estas historias, yo lo he escuchado desde pequeñita, toda mi vida, o sea, y lo he escuchado en su casa. Explicaba la historia una otra vez y todo esto ha sido mi infancia. Y hasta hace muy poquito, hasta hace unos meses que hicieron esta exposición, yo fue la primera vez en público que pude compartir y escuchar esta historia. Entonces fue muy emocionante, realmente, de poder completar la historia, de poder hablar. Hay muchas cosas más que ya se me van, pero lo de decir Miguel, Manolo, Antonio, para que no se perdieran, eso que habéis dicho ahí, mi madre me lo decía siempre, que mi abuelo siempre iba nombrando a los hijos de las hijas. Bueno, de hecho, mi madre está ahí y por primera vez ahora hemos hablado de este tema. No, mi madre siempre me lo habló. Bueno, mi abuela siempre me lo habló, pero entre ella y yo nunca habíamos hablado de este tema y ella recuerda ahora frases que me dijo, o sea, que ella recordaba de una tía que yo nunca había hablado con ella. Entonces es tan importante poder dar voz a la memoria. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera situar la de hermandad en la realidad que supuso el proceso ese de nuestra historia, que el horror que generó nos ha hecho cómplices con nuestro silencio. Hablo de los presentes, hablo en general. Porque la de hermandad no fue ni más ni menos que un objetivo más de criminales fascistas que desde antes del inicio del golpe de Estado ya planificaron un genocidio global. Hay documentación de todo eso, por ejemplo, sugiero el libro de Francisco Espinosa, La columna de la muerte, donde explica cómo los regulares que vinieron del norte de África, que trajo Queipo de Llano, cómo fueron pueblo por pueblo, desde Cádiz hasta llegar a Badajoz, que en aquel momento Badajoz estaba en manos de la República y el objetivo era tomar la ciudad. En la plaza de toros de Badajoz se asesinaron a más de 4.000 personas en pocos días. Todo esto son hechos. Lo mismo que los 150.000 asesinados que supone todo esto. Compañero y compañera. 150.000, 100.000 posiblemente se asesinaron en los 2 primeros años. Porque esa estrategia fue planificada y llevada a cabo. En los pueblos pequeños, Andalucía fue la tierra que más pagó esto. Fijaros ahora lo que votan. Andalucía, la falange, los 4 caciques del pueblo, los 4 caciques del pueblo estaban allí ya con la lista preparada de los que había que matar. Llegaban los regulares. Los regulares era sinónimo de terror, porque eran los mercenarios de allí del norte de África, que como Queipo de Llano decía desde Radio Sevilla, pues iban a cortarle la cabeza a los hombres y a violar a las mujeres. Hay relatos durísimos de los regulares paseando por un pueblo con sus lanzas, en una lanza la cabeza del marido y en la otra lanza la cabeza
de la mujer y el marido con la braga de la mujer en la boca. O sea que, para que todo el pueblo se enterara de lo que habían hecho. El compañero ha sido muy educado, llamando a las tropas que habían venido del norte de África los regulares. Lo digo porque en algún momento alguien ha hablado de los moros y se hablaba mucho. Que vienen los moros, que vienen los moros. Claro, los moros no venían por su cuenta, era el ejército que Franco había preparado ya en la lucha del norte de África. Lo que habían hecho allá, lo trajeron a hacerlo aquí. Digo que el compañero ha sido muy educado y lo ha dicho muy bien. No ha dicho los moros, sino que ha dicho los regulares. Pero la gente de Andalucía, cuando decía que vienen los moros, quería decir esto. Solamente quería aclararlo porque antes ha salido un momento. Bé, si hi ha algú més que vulgui parlar, aquí tenim un testimoni també d'un familiar. Bueno, yo en realidad es unos tíos míos que hicieron lo de la hermandad de un pueblecito muy pequeño de Málaga que se llama Villanueva de la Concepción, que en realidad nosotros allí coloquialmente le llamamos el pueblecillo, porque es muy pequeñito, es un pueblo muy pequeño. Y entonces mi tío con 20 años más o menos, mi tía con 20 o 21, y la niña que tenía 2 años. Y se fueron pues camino de Almería, porque él había hecho una obra y entonces lo habían denunciado, total, que se tuvo que ir. Es los únicos de la familia que se fueron. Por el camino, pues encontraron todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque mi tío me lo contó. Mi tío se llamaba Gregorio Pineda del Pino. La niña, que tenía 2 años, todavía está viva. Mi prima todavía está viva y que está en una residencia, pero si le preguntas algo concreto, se recuerda un poco, pero no es para explicar las cosas ya, ¿no? Pero bueno, total, que llegaron por el camino se querían meter en una cueva que había, pero la cueva resulta que estaba tan llena de gente que no los dejaron entrar y continuaron adelante. Al cabo de que no sé cuánto habían andado, porque ellos tampoco lo saben bien, bombardearon esa cueva y no quedó vivo nadie quedó vivo en esa cueva. Entonces, como llevaban a la niña pequeña de 2 años, pues vieron un camión y le subieron a mi tía y a mi prima en el camión, pero a mi tío no. Y entonces él se agarró debajo del camión y fue hasta llegar a Almería. Cuando llegaron a Almería lo separaron. Él se alistó para ir al ejército y mi tía, como bien decís, se vino con la niña hacia Valencia y después llegó hasta Cataluña también, hasta el final de la guerra. Al final de la guerra volvió. Mi tío lo cogieron y estuvo en el campo de concentración Los Almendros, porque en en Alicante había un campo de concentración que luego se le llamó Los Almendros porque estaba en un terreno lleno de almendros. Y se comieron las hojas de los almendros, porque fue más o menos en abril o mayo, las hojas de los almendros, las cáscaras de los almendros, y allí cada día amanecían un montón muertos, porque les daban una lata de sardina cada 2 días para 2 personas. Eso era la comida que les daban, aparte de algún trozo de pan o alguna cosa por el estilo. Total, que fue durísimo. Y luego los llevaron a la cárcel y estuvo 4 años preso. Quedan dos que van después, ¿no? Exacto. Y luego lo que... Si algú vol dir alguna cosa, si vol fer algun comentari sobre algun testimoni, doncs bé, només dir que el dia 13 els que siguin d'aquí de Sant Montjuïc i de Barcelona poden venir a la Lleialtat Sancenca, que el grup de teatre farà una representació precisament de la fugida de la desbandà amb una tret d'un llibre que es diu De Antequera a Banyoles,
de la Carmen Jiménez. A partir de les memòries de la Carmen Jiménez es veu tot el recorregut que fa aquesta noia Carmen, que es perd, es troba sola a la carretera i no explico, no faig spoiler, perquè espero que complim la lleialtat igual que hem omplert avui a aquesta biblioteca. I per despedir, vols parlar, Tomàs? Hombre, me parece muy buena idea lo de la Sansenca, pero aquí tenemos la sala Maremar, que sería muy interesante también que pudiéramos traer la obra aquí. Tomás, estamos en ello. Vale. Con tu ayuda, claro. Claro. I ara, l'alma mater... L'alma mater de tot el plegat, vols parlar tu abans? Bueno, és que volíem fer la despedida amb el responsable de tota aquesta història. Bueno, yo quiero un testimonio, si es de mi madre, y allí está la nieta. Bueno, que es que... Vale. Resulta que es que mi madre siempre le daban unos ataques y siempre decía que era después de la guerra. Aquí hay una prima de ella, que mi madre fue con estos tíos y con sus abuelos. Y está aquí la prima, que eran sus padres. Entonces mi madre no iba ni con sus padres, porque mi abuela se quedó allí, no sé por qué, porque había otros niños pequeños esperando a mi abuelo. Cuando mi abuelo fue a pasar a buscarla a ella, se habían tirado el puente, la habían echado abajo, ya no pudo pasar por mi abuela. Y entonces mi madre, lo que mucho luego ya he pensado al final, es que esos ataques que le han dado siempre, dice que cuando venían los barcos, su tío, que es el padre de esta mujer que hay aquí, los cogía a todos los niños, porque iban una pegota de niños, todos los niños los llevaban un montón, iban con los abuelos, con los tíos, y entonces decía, niña, pasa, y entonces había una mujer con las tripas, que le habían matado colgando, fuera todo, y le empujaban así para que pasara porque iban matando, iban los aviones disparando. Y entonces mi madre se ve que cada vez que iba a un tanatorio o pasaba algo, pues venía a casa, iba al lavabo y caía desmayada. Un día le dice el médico, tú no eres epiléptica. Y le daban una medicación que se llamaba el Carrenal. Es que no eres epiléptica, no tienes ningún síntoma. Dice, es que esto me pasa después de la guerra, será del estómago. Pero era como un trauma, porque ella siempre mencionaba mucho de pisar las tripas de aquella mujer, que se resbalaba y que le empujaban para que saltara. Y esto pues sí, está ahí también la hija de estos que iban con ella, que eran los tíos y los abuelos. Y bueno, que a ella le creó un trauma, pero ella nunca supo que era de esto. Pero luego está... El sistema nervioso que periódicamente le recuerda simplemente... Cuando pasa algo. Sí, pero recuerdo que mi mujer estuvo presa en Madrid en el año 75 con los fusilamientos. Y ella estuvo con las dos que, digamos, a última hora la arbitraron de fusilaron a sus parejas. Y el trauma que tiene ella es acordarse de esos momentos. Estas mujeres llorando porque sus maridos a la madrugada los habían fusilado. Y ella, ese trauma, periódicamente lo saca. Yo no sé, porque una especie de gastritis y tal, y no hay medicación, es un sistema... Exacto. Ella dice, no, esto será del estómago, de mal comida, pero... Y entonces se quedan como desmayadas. Sí. Se recuperan y ya está. Y es cuando hay algo, cuando pasa algo, cuando le pasa que caída. No, cuando se pone nervioso. Exacto, sí. Y el sistema se les va cargando. Se le altera, sí, se altera y cae. Y la manera de expulsar todo eso es así. Exacto. Se queda en el suelo. Sí, sí. Cuando estaba nervioso también le solía pasar, ¿eh? Sí, será eso. Bueno. No, ja està. Gràcies. Doncs, jo donaria la paraula al responsable de que estiguem aquí, això que és el Miguel Verdugo, que sense ell això no ho haguéssim pogut fer-ho, ni l'exposició, ni tot aquest muntatge. Doncs,
No vols dir tot? No? Bueno, sí, no, simplement s'han quedat coses penjades. Algun dia parlarem dels... No hem parlat especialment dels nens. Els nens, que eren més del 50% de les persones que anaven per la carretera. I de morts no podem comptar, o proporcionalment el mateix. Bé, jo el que volia dir és dir que a la primera exposició que van fer a la Sansenca, a Sants, va haver un debat amb persones com avui, i van parlar 4 persones, jo també, donant el meu testimoni, però hi havia 3 persones que van vindre, com avui han vingut les 2 famílies, el supervivent i un familiar, i van expressar la seva, el que la família havien transmès. Avui tenim un supervivent més directe i segur que hi ha algú més i que no pot o no sap o no sap si parlar o no parlar. Bé, jo l'únic que vull dir és que d'aquella xerrada, allà mateix ho dic perquè després van sortir 3 més, o sigui que ja eren 6 i jo 4, familiars, i en aquell moment, passat d'una banda a l'altra, són més de 14 persones, familiars, supervivent no tenim cap, si el company s'apunta serem a més un supervivent, però vull dir que no sabem què fer, només agafar aquest relat, aquesta memòria i fer alguna cosa, és el que diuen tots. Hem de fer alguna cosa, doncs haurem d'anar pensant què farem. Ho dic perquè si hi ha alguna més, després podem parlar i agafar nota, i si se vol afegir aquest grup, que ja veurem què farem. De moment, continuar, que avui col·laborem amb aquesta aposta de la Marina, i ja tenim 3 més preparades per continuar a la tardor.